que la clase pasada estuvimos hablando de, después que salimos de un santo retiro, hay enfermedades a las que nos vamos a enfrentar. Y esas enfermedades, nosotros tenemos que estar preparados con una vacuna. Así como los niños, cuando los niños tienen, digamos, cuando están recién nacidos, los papás lo llevan al doctor. ¿Para qué? Para que lo vacunen, porque van a venir enfermedades que lo van a querer atacar, que lo van a querer, ¿verdad?, poner mal y quitarle incluso la vida al bebé. Entonces nosotros somos bebés espirituales que también estamos propensos a que nos llegue alguna enfermedad. Fue la que las hermanas estaban digamos, presentando en este resumen, ¿verdad? Estábamos hablando de esas enfermedades. Una enfermedad que ustedes, todas son importantes ponerle atención, pero una de mis opiniones sería que la enfermedad, por ejemplo, de la apatía, la enfermedad de la apatía es una enfermedad que nos puede alejar de la iglesia, porque si nos llega, nosotros empezamos a sentir desánimo y nos empieza a bajar el deseo de ir a la iglesia y decimos, bueno, este jueves no voy a las clases porque no me siento muy animado. Ay, voy a ir el otro jueves. Entonces llega el otro jueves y entonces el otro jueves hay otra excusa. Dice, bueno, es que ahora va a venir, ¿verdad?, mi prima o me va a visitar mi comadre y bueno, casi nunca me visita y entonces voy a ir el otro jueves. Y así, entonces se va dejando, se va posponiendo, pero cada vez va saliendo un pretexto nuevo y se le va bajando los ánimos, va perdiendo el entusiasmo. Y cuando llega la prueba, necesitamos del Señor, necesitamos estar fuertes en el Señor. Y la única manera que vamos a estar fuertes en el Señor es perseverando. Entonces, por eso es importante ponerle atención a todas esas enfermedades. Todo lo que estaba diciendo es importante. Y estar alimentando. Vamos a hablar en esta noche también sobre eso, algunos hábitos que nosotros podemos tener para que podemos nosotros cultivar para que se pueda, digamos, corregir y vencer todas estas enfermedades, ¿verdad? Esos antídotos y esas vacunas. Entonces, recuérdense, lo que mis hermanitas hablaron acá, muy importante, ponerle atención a todo eso. Entonces, en esta noche, nuestro tema de esta noche es quedándose con Jesús. Y vamos a hablar algunos hábitos, ¿verdad?, muy importantes para quedarnos con el Señor, para seguir nosotros en este proceso. Estamos emprendiendo este camino. El objetivo de esta sesión va a ser mostrar la forma en que Dios nos irá ayudando en este proceso que hemos emprendido. ¿Cuál proceso? Este proceso de cambio de vida. ¿Se recuerda el nombre del retiro? Es vida nueva. Nueva vida. Nueva vida, retiro de nueva vida. Es decir, porque el Señor nos ofrece una nueva vida. Es dejarlo viejo, ¿verdad?, atrás. Dejarlo viejo atrás. Que no nos iba muy bien, por cierto, ¿verdad? Sin el Señor no nos puede ir bien. Entonces necesitamos del Señor. Y qué bendición, fuimos a este santo retiro y ahora tenemos nosotros que caminar, así, ¿verdad?, en esta nueva etapa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Caminar con el Señor. Vamos nosotros a prepararnos cómo caminar con el Señor. Y entonces vamos a ir aprendiendo. Ese es el objetivo, la manera que Dios nos va a ir ayudando para que sigamos nosotros en este proceso. El Señor nos va a ayudar, Él no nos va a abandonar, Él nos va a acompañar, Él va a ir con nosotros. Él es nuestro Emmanuel, ¿verdad? ¿Qué significa? Dios con nosotros. Quiere decir que tenemos que estar confiados nosotros que Dios está con nosotros. Momentos de dificultad van a llegar, porque decía, ¿verdad?, mi esposa estaba diciendo ella, que si a usted le dijeron, va a ir a un santo retiro y todos sus problemas se le van a terminar. Entonces se le prometieron eso, ¿verdad? Le mintieron lastimosamente, porque no es esa la realidad, pero como mencionaba ella, lo bonito y lo bueno de esta historia es que aunque problemas van a haber, siempre van a seguir. Pueden estar ahí los problemas, las dificultades de todo tipo, pero la gran diferencia es que el Señor va con nosotros, ¿verdad? El Emmanuel, Él está con nosotros, Él va con nosotros, Él nos acompaña en medio de toda esa dificultad que nos llegue, ¿verdad? De altas y bajas vamos a tener, pero el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. ¿Se fija la diferencia? Hay una diferencia grande. Entonces, muy importante. Para el pueblo de Israel era eso muy importante, estar seguro que el Señor iba con ellos. Ellos se sentían acompañados. Si estaban ellos en el desierto, ellos sabían que el Señor iba con ellos. Si estaban ellos donde estuvieran, ¿verdad?, en Israel, que el Señor estaba con ellos. Entonces, sentir esa presencia del Señor, eso era lo que les daba fortaleza, esa confianza.
tanto en el pasado, en el presente como en el futuro. Confiamos que el Señor va a estar con nosotros siempre, amén. Entonces por eso estamos aquí aprendiendo cómo vamos a ir caminando con Él. Todo esto, ¿verdad? Que Dios nos va a ayudar. Hay que estar pensando que Dios está pendiente de cada uno. Hay personas que pueden decir, no, es que a mí me pasa de todo, quizás Dios ya se olvidó de mí. No es eso. Hay un hermanito que en una ocasión me mencionó en una comunidad, me decía, a veces estamos orando y Dios no nos ha resuelto nuestro problema. ¿Se da cuenta? Que a veces estamos orando y Dios no nos ha resuelto nuestro problema. Lo que sucede es que a veces Dios está ocupadito en otros problemas más urgentes que el suyo. Entonces tiene que tener paciencia. ¿Se da cuenta? No es que no le quieran resolver, porque a veces los problemas de nosotros son así de chiquititos, que nos picó un mosquito. Entonces ese es el problema. Y hay otros hermanos que necesitan una operación en este momento en el hospital y que todo salga bien. Entonces hay cosas más urgentes. Si somos nosotros con esa comprensión, con ese amor, vamos a entender que Dios sí está con nosotros, pero todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Entonces nuestro deber es continuar caminando con Él. Y nuestra cita lema va a ser Hebreos 6, 11, 12. Esa es la cita lema de esta noche. Hebreos 6, 11, 12. Dice la palabra de Dios, pero deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando hasta el fin ese mismo entusiasmo, para que se realice completamente su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esa es nuestra cita lema. Hebreos 6, 11, 12. Entonces la cita lema es para que también en nuestra cita nosotros la estudiemos, ¿verdad? La meditemos, porque el Señor nos está hablando. Nos está hablando acá, ¿verdad? Que Él quiere seguirnos, que nosotros sigamos mostrando, ¿qué cosa? El mismo, dice la palabra, entusiasmo. El mismo entusiasmo por las cosas de Dios. Porque cuando va uno a un retiro, se siente bien bonito. ¿Sí estamos de acuerdo? Es muy bonito, ¿verdad? Estamos canta, alaba al Señor. Y estamos, ¿verdad?, orando, y en la mañana el rosario, y después la oración, y después la prédica, ¿verdad?, muy hermosa, y la palabra nos habla y nos alimenta. Y sobre todo, más si hay buena comida. Mejor todavía, ¿verdad? Esa es como la cherry del ice cream, ¿verdad? Todavía mejor. Porque si no nos convertimos por la palabra, nos convertimos por la comida. Entonces, ¿verdad? Algo Dios, de alguna manera Dios nos va a llamar. Dice, bueno, esta comunidad cocina muy bien, aquí me quedo, ¿verdad? Entonces Dios va a hacer la obra de alguna manera. ¿Verdad? Hermoso. Todo muy bueno. Entonces, es un momento que ahí nos quisiéramos quedar en el Santo Retiro, pero venimos entusiasmados. Ahora, no queremos que ese entusiasmo vaya a ser, como decimos allá en El Salvador, ¿verdad?, la llamarada de Tusa, o en México la llamarada de petate, como dicen en Colombia, hermano. Cuando, ¿verdad?, una llamarada así que se enciende rápido y se apaga. ¿Cómo dice? Llamarada de petate o de papel, ¿sí? Pero se comprende. Ajá, entonces enciende bien bonito, bien hermoso, pero se acaba rápido. Entonces no queremos que el entusiasmo de nosotros sea así, sino que sea la palabra nos invita. O sea, no soy yo, la palabra, el Señor nos está hablando. Óigame, usted está bien entusiasmada, usted está bien entusiasmado, pero que no se le acabe, que no vaya a ser nada más unos días y después se me vaya a quedar. Dios quiere que continuemos con ese mismo entusiasmo. Y la palabra nos lleva suavecito, ¿verdad? Nos lleva como niños espirituales. Dice que cada uno de ustedes siga mostrando hasta el fin ese mismo entusiasmo. O sea, ¿lo ha visto el Señor a usted? ¿La ha visto a usted entusiasmada después del Santo Retiro? ¿Verdad? Porque está perseverando en el Señor y quiere seguir, quiere aprender. Pero dice que siga mostrando hasta el fin ese mismo entusiasmo para que se realice completamente su esperanza. Los sueños que usted tiene, los anhelos que usted tiene, las esperanzas, las necesidades, las cosas que le ha puesto al Señor y que le pone todos los días, se van a realizar, pero depende de usted, que usted continúe con ese entusiasmo. Entonces el Señor le va recordando. Dice el apóstol, ¿verdad? El Señor le pone en su corazón, le puso en su corazón en este momento y hoy nos habla a nosotros. No queremos, dice, que se vuelvan ¿cómo? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Perezosos.
¿cómo dice? No se oyó. Díganlo todo. Perezosos. No queremos que se vuelvan perezosos. Díganle a la hermana que tiene a la par, hermano, no se vaya a volver perezosa. Óigase, acuérdense. Sí. Dios nos está hablando esta noche, ¿verdad? Claramente. Entonces, quiere decir que Dios, a través del apóstol, dice que no nos vayamos a volver perezosos. ¿Quién es un perezoso? Que hace las cosas de mala gana, ¿verdad? O que pudiendo hacer las cosas no las hace. Entonces es un perezoso. Sí. Ahora, Dios no nos llama a las cosas de la iglesia porque nos sobre el tiempo. No nos llama, sino que nos llama porque tenemos ese deseo de seguirlo. Y apartamos el tiempo. Apartamos el tiempo. Cosas nos sobra que hacer en la casa, ¿verdad, hermano? Hay cosas que hacer en la casa. Pero apartamos el tiempo y vamos a lo importante que es el Señor. Entonces Dios no quiere que nos volvamos perezosos. Y ahí nos habla, mire, a todos, ¿verdad? A todos, pequeños y grandes. Sino que sigan, dice el mismo ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia nos sigue hablando. Por si no entendimos de una manera, nos habla de otra forma. Entonces, ok, que sigan el mismo entusiasmo, que no se vuelva perezoso y que sea constante. Las hermanas hablaron de la apatía. La apatía es lo contrario de la constancia, de la perseverancia. Es decir, que continuemos, que nosotros no nos vayamos a quedar. La palabra de Dios es, ¿verdad?, bien clara en esta noche. Entonces, hay hermanos que por medio de la fe y la constancia están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. Allá usted, Dios le quiere bendecir con abundancia, Dios le quiere bendecir mucho en este caminar, pero depende de que usted no se vuelva como perezosa o perezoso. No es con usted, ¿verdad?, que yo le esté diciendo eso. No, ese es Dios que nos está hablando a todos. Aquí no fuimos justos por pecadores. A todos nos dijo el Señor que no seamos perezosos. Entonces, sino que seamos constantes, que continuemos con ese entusiasmo. Ese es el llamado. No hay otro, ¿verdad? Para que nosotros podamos ver frutos, que continuemos. No pensemos que, bueno, ya fui un par de semanas ya con eso. No, constante. ¿Y cuándo nos vamos a retirar de las cosas de Dios? Nunca. Hasta el día que nos muramos. Sí. Ahora, allá usted, si en el medio camino se va a volver perezoso o perezosa, ¿verdad? Allá usted, si no va a ser constante. Dios ya le hizo amén. Dios ya le hizo el llamado, ¿verdad? Dios ya se lo dijo claro. Entonces, allá está usted. Pero dice, ay, hermano, que fíjese que, mire, usted no sabe, pero yo trato, hermano, pero a veces, de repente, me vuelven las ganas de ver la novela, hermano. Usted no sabe, hermano, pero mire, yo estoy en el trabajo y fui al retiro y todo, igual lo que haciendo, pero por rato cuando me llegan esos clientes enojados, se me sale y empiezo a portarme mal y les contesto. Es decir, ¿qué pasa? Y si he vuelto a pecar, si he vuelto a caer, no por eso me voy a quedar. Porque puede pasar, estamos apenas comenzando, todos vamos a fallar, todos vamos a tener debilidades. Es posible que volvamos a caer, es posible que volvamos a pecar porque somos débiles. Dios sabe que somos débiles. Dios conoce que estamos luchando por seguirlo, estamos luchando por ser constantes. Pero, ¿qué sucede? Si nosotros hemos fallado, ¿verdad? Hemos caído. Dios quiere que reconozcamos nuestras debilidades. Y le digamos al Señor, Señor, yo soy débil, ¿verdad? Ayúdame en esta área porque soy débil. Entonces reconocer. Ahora, si usted no reconoce, va a ser difícil que Dios le pueda ayudar. Porque hay personas que tienen, por ejemplo, soberbia. Y puede estar en la iglesia por años, pero no reconoce que tiene soberbia. No reconoce que a lo mejor, ¿verdad?, tiene un problema. Me recuerdo que en una ocasión yo llamé a un lugar, ¿verdad?, de la iglesia, o a cierta organización de la iglesia, no le voy a decir exactamente, porque yo andaba buscando un carro, necesitaba comprar un carro. Entonces yo andaba investigando quién, ¿verdad?, tal vez en una comunidad o algún hermano sabía de un carrito usado que estuvieran vendiendo. Y yo me andaba investigando y con el todo que yo me encontraba, yo le decía, ¿por qué? Porque así es como uno se da cuenta. Y bueno, y le pregunté a una hermana, y le digo, ¿sabe qué? Yo tengo una necesidad, necesito comprar un carro. Y me gustaría, si usted de repente escucha que un hermano está vendiendo, le puedo dejar mis números y usted me avisa. Porque usted sabe que dice la palabra de Dios que el que busca encuentra, ¿verdad? Y poniéndole fe, Dios va a proveer.
Me dijo, a mí no me esté diciendo esas palabras porque yo ya estoy evangelizada. No me tiene que estar tratando de evangelizar a mí. No te tiene que estar tratándome de evangelizar a mí porque yo ya estoy evangelizada. Así me dijo. No estaba tratando de evangelizar, sino que le estaba diciendo que yo tenía confianza que iba a encontrar. Sí, es fe. Sí. Y Dios proveyó. Dios proveyó. Porque así es, el Señor es bueno. Amén. Nuestro deber es nada más poner fe y ser humilde. Y Dios se va a encargar. Pero hay personas que no reconocen su debilidad. Entonces, la hermana, ella, en su mente, ella estaba evangelizada y ya, y ella lo había logrado todo. Entonces, no necesitaba de otros hermanos que le hablaran de Dios. Ya terminó ella entonces. No necesitaba de otros hermanos que le hablaran de Dios. Sí. Entonces, hay que reconocer nuestras debilidades en este camino. Entonces, puede suceder que la dificultad venga y nos toque nuestra debilidad. Entonces, eso es lo que sucede. Y entonces podemos nosotros caer, ¿verdad? Y cuando caemos, como le hemos fallado al Señor, puede ser que nosotros querramos, nos desanimamos, nos quiere entrar ahí el desánimo, nos quiere entrar ahí las enfermedades que nos estaban hablando y quedarnos, porque caímos, fallamos. Entonces dice, a lo mejor queremos tirar la toalla, colgar los guantes, como dicen otros, y ya no queremos ir a nuestro grupo de oración, o ya no vamos a querer ir al crecimiento, porque bueno, si yo estoy fallando, entonces mejor no. Todos los hermanos, las hermanas que están ahí son santas, entonces solo yo no. Se puede pensar así, ¿verdad? Sí, aunque yo sé que ustedes son santas, pero más de alguna puede fallar. Yo fallo, puede fallar, ¿verdad? En otras comunidades fallan. Yo sé que ustedes no. Esto es por si acaso, ¿verdad? Esto es por si acaso. Ahora, ¿qué sucede si fallamos? Nosotros vamos a hacer, miren, primeramente reconocer como un niño, porque uno de niño, yo sé que ustedes tampoco, pero yo sí era travieso, ¿verdad? De niño, entonces era travieso. Ahora, y si mi mamá se daba cuenta que yo estaba haciendo travesuras, entonces más me valía que yo reconociera que yo había sido, porque iba a ser menos el castigo. Si yo mentía, todo lo que había traveseado, ha hecho la travesura y todavía mentía, entonces era peor. Entonces reconocer, ¿verdad? En este caso, comparado a lo espiritual, sus debilidades. Y luego arrepentirnos de ellas. Es decir, arrepentirnos, ¿verdad? Reconocer la debilidad. Luego arrepentirnos de ellas, nos referimos entonces que nos duela lo que hemos hecho. Que nos duela lo que hemos hecho. Y después de eso, confesar, ¿verdad? Confesar. Entonces, confesar. Ahora, para enmendarla. ¿Qué quiere decir enmendarla? Quiere decir corregir el error. Ahora, un niño, por ejemplo, un niño reconoce que hizo la travesura, reconoce que se ensució, porque la mamá le dijo, te estás aquí, no te vas a ensuciar. Entonces el niño empezó a jugar, se ensució, y llega la mamá y lo encuentra, que se ensució y que no le obedeció. Entonces lo reprende, pero dice, I'm sorry, yo fallé, perdóname que no te obedecí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace la mamá? Entonces, va en ese momento, lo importante es que escucha que sí reconoció que falló, que no le obedeció. Y le dice, al final el niño, ¿qué le va a decir? Imagínense un niño, ¿verdad? No baby, pero ya como un jovencito que ya entiende. Entonces, ¿qué le va a decir? ¿Sabe qué? No lo vuelva a hacer. Y la mamá lo va a perdonar. ¿Se da cuenta? Lo va a limpiar y lo va a perdonar. Pero es un proceso. Ahora, eso se compara a la vida espiritual también. Dios quiere que hagamos nosotros eso. Dios quiere que reconozcamos nuestras debilidades de un principio para que Él nos pueda sanar. Pero también que nos arrepintamos de ellas. Porque si no, vamos a estar en lo mismo. Dios no quiere que estemos en lo mismo, sino que nos arrepintamos por haberle fallado, por apartarnos de Él. Que no nos quedemos en la falla, ¿verdad? Sino que nos arrepintamos. Y Dios nos va a ayudar a ir saliendo de eso. Porque todos tenemos áreas, todos tenemos situaciones que necesitamos que Dios nos ayude a irlas corrigiendo poco a poco. Este es un camino que si yo me pusiera un rótulo aquí atrás, ¿verdad? ¿A dónde va mi proceso con el Señor? Diría, cristiano en construcción. Eso es lo que diría mi rótulo. No sé el de usted, pero yo diría, usted diría santa, ¿verdad? Cristiano en construcción, porque somos, pero ¿por qué? Porque estamos construyéndonos. Poco a poco el Señor nos va formando, nos va ayudando. Caemos,
pero nos levantamos. No nos quedemos ahí. Si nos caemos, nos levantamos. En el nombre de Dios. Amén. Amén. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora, no vaya a ser como algo que contó el padre. Uno de los sacerdotes, el padre Inocencio, me parece que contó eso. Dice que, bueno, eso no se debería, pero dice él a otro padre, ¿verdad? No dice que fue él. Dice, le llegó un hermanito a hacer una confesión. Supuestamente hay secreto de confesión, ¿verdad? Pero eso era importante en la enseñanza. Entonces, el secreto de confesión, ahí, ¿verdad? Él sabrá por qué nos lo contó. Pero bueno, llegó un hermanito a confesarse. Padre, me confieso, dime tus pecados. Sí, me confieso, me robé un reloj, padre. Te robaste un reloj. Ay, somos débiles. El Señor en su amor te perdona, ¿verdad? Entonces, gracias, padre. Suspiró y se sintió perdonado, ¿verdad? Entonces, un momento dice el padre, ¿y a dónde está el reloj? Ay, padre, todavía lo tengo. Y entonces le dice, no es así la cosa, le dice el padre, tienes que devolverlo. ¿Qué le parece? Es cierto, ¿verdad? Que reconoció que se había robado el reloj. Lo confesó, estaba haciendo todo el proceso, ¿se da cuenta? Reconoció que se lo había robado. Sí. Se arrepintió supuestamente que se lo había robado. Confesó. Se fue a confesar, pero le faltaba devolverlo. Ajá. Es decir, tratar lo posible de corregirlo. Entonces, no se trata nada más de quedarse con el reloj, sino también, ¿verdad? Sí, ir corrigiendo, devolverlo. ¿Sí? Entonces, para que se pueda ir retomando el camino, para que se vea una intención de cambio, porque si no, no se ve. Pero ahora, es cierto, ¿verdad? Caímos como el niño, nos ensuciamos. Pero ¿sabe qué? Que Dios es también como una mamá o como un papá amoroso. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Él por su parte, mire qué hermoso, Él te perdonará. ¿Qué le parece? Él te perdonará si tú confiesas, si tú te arrepientes y tienes el deseo de enmendar el error. Y Él te va a limpiar de toda mancha. Es hermoso lo que Dios, ¿verdad? nos afirma. Y esto lo podemos ver en Primera de Juan 1:9. Dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Entonces quiere decir que nosotros, si confesamos nuestros pecados de corazón, si nosotros vamos al sacramento de la confesión, que hemos fallado, lo confesamos, nosotros vamos de verdad arrepentidos, con el deseo de cambiar. Dios nos va a perdonar. No importa el pecado tan grave que sea. Es más fácil que Dios perdone un pecado grave de alguien arrepentido, que vaya alguien a confesarse que realmente no se ha arrepentido y el pecado sea chiquito, pero no se ha arrepentido. Entonces, ¿verdad? Necesitamos, para que el Señor nos perdone, arrepentirnos. Si no, no va a haber un cambio de vida. Pero eso es lo que Dios va a hacer. Él nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda mancha. Entonces, muy importante lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 1:9. También puede suceder como nos dice Corintios. Segunda de Corintios 12, del 8 al 10. Dice: 3 veces pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió: te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien, me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso, me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. El apóstol Pablo está diciendo que él tenía debilidades. Y si él tenía debilidades, como todos nosotros vamos a tener debilidades. Todos vamos a tener fallas. Como dijo hermano Juan el otro día, ¿verdad? Entonces Juan estaba diciendo que cada quien sabe, ¿verdad? Como decía, como de dónde le aprieta el zapato, algo así creo que decía, ¿verdad? Estaba diciendo, o de dónde cojea, no sé cómo que decía, pero mencionó algo de eso, que todos tenemos debilidades, todos tenemos fallas. Lo importante es ponerse en las manos de Dios, y Dios nos va a ayudar, y poco a poco nos va a ir el Señor, ¿verdad? Haciendo que mejoremos, que vayamos cambiando, pero siempre y cuando hagamos el proceso de arrepentirnos
confesarnos y Él nos va a limpiar y nos va a perdonar porque Él es amoroso. Porque muchas veces hay cosas digamos, que perdonar. A veces a nosotros mismos no nos perdonamos. Y tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. Porque es bien difícil si no nos queremos nosotros mismos. Porque, ¿sabe qué? Todos somos hermosos para el Señor. Claro que no somos más bonitos que otros. porque vuelven a ver a una hermana a la otra. ¿Por qué? Como curioseando. Sí, pero somos hermosos para Él. ¿Se acuerda el primer tema que le dieron al retiro? La persona más hermosa para el Señor y la más amada. Sí, la que miraba y Somos nosotros. Ajá. ¿Sí? Entonces hay que aprender a amarnos para poder amar a los demás. Sí, pero es así, ¿verdad? Reconocer entonces nuestras debilidades y saber que Dios nos va a ayudar. Él nos va, en esas debilidades, ahí va a estar el Señor y nos va a levantar. Entonces nos va a ayudar a salir adelante. Amén. 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 Ahora, pero nosotros a esta altura, en este proceso, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer nosotros para ir mejorando? Porque si no, vamos a estar dando ahí esas vueltas, ¿verdad? En el mismo círculo. Vamos a hacer como los babies. Ahora, levanten la mano las hermanas que han tenido baby hace tiempo o actualmente. Mira, ahí hay unos babies. Sí, pero hablemos de los babies. Mira, aquí tenemos de ejemplo. Ahí, mi madre tiene el baby de ejemplo. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cuando el bebé está llorando, hermanita, cuando el bebé está llorando, una razón de por qué podría estar llorando, una. Por hambre. Ok, podría ser por hambre. ¿Qué más podría estar llorando? Puede estar enfermo. Puede ser enfermo. ¿Qué más? El pañal. El pañal, ¿qué más? Sí. Cansado. Puede estar cansado, ¿qué más? Le duele algo. ¿Le duele algo? ¿Qué más? Sí. Le voy a dar una pista. Tiene gases, Tiene frío. Imagínense. Tener frío. ¿Qué más? Un cólico. Un cólico. Pancita. Sí. Muchas cosas. Sí. Entonces, el bebé lo que hace es llorar. Ese es su deber de él, llorar. La mamá le va a averiguar ya el problema de la mamá, pero él, su deber es llorar. ¿Y para qué llora él? Porque expresa una necesidad. Él está expresando, el niño, una necesidad. Entonces, ese es el deber del niño, llorar. Entonces, luego, supóngase que está llorando porque tiene hambre. Entonces, el deber de él después es alimentarse, ¿verdad? Alimentarse. Después que se le descubrió que tenía hambre, entonces su deber es alimentarse. Alimentarse. Y al final que ya comió y está feliz, ¿qué va a hacer el niño? Se queda dormido, se queda descansando. Entonces, se fija, eso es aplicado para un niño. Pero también, ¿verdad? Sí, así, esas tres cosas son fundamentales. Llorar, comer, es decir, alimentarse y descansar. Ahora, en la vida espiritual también se aplican. En la vida espiritual se aplican esas mismas tres cosas. Ahora, ¿cómo se aplica? Para nosotros somos unos bebés espirituales. Dígale a la hermana, hermano que tiene a la par. Hermana, usted es una bebé espiritual. Recuerde eso, una baby espiritual, sí. Entonces también usted tiene que aprender como los babies, el proceso de los babies. El proceso de los babies entonces es también espiritualmente vamos a llorar. Ahora, para nosotros, ¿qué significa? Significa orar. Para nosotros orar es clamarle a Dios, es pedirle a Dios. Porque nosotros tenemos necesidades materiales, familiares, espirituales, muchos tipos de situaciones y necesidades que hay en nuestra vida. Para expresárselas a Dios, vamos a hacer como el bebé le expresa a la hermana. ¿Se da cuenta cómo se compara? Bien fácil, para que no se le olvide. Bien fácil. Si el bebé llora, usted también tiene que llorar. Su llorar es orarle al Señor. Es orar, ¿verdad? Orarle al Señor. Entonces usted ahí le expresa sus necesidades. Ahí le expresa, aunque Dios ya las sabe. Dios ya las conoce. La hermana ya sabe que le va a dar hambre al baby tarde o temprano. Hasta sabe la hora que come. La hermana ya sabe. Pero el bebé se lo recuerda y le da una lloradita al baby. Entonces, por si acaso a la hermana se le olvida, el bebé se lo recuerda. ¿Qué le parece? Entonces, por si a Dios se le llegara a olvidar su necesidad, usted recuérdesela con la oración. Usted tiene que orar. Entonces, para usted es orar, clamar, pedirle al Señor. Entonces, el llanto de ese niño expresa una necesidad. Es un llamado. Llorar para nosotros entonces es buscar a Dios. Pedirle su ayuda.
Ahora, ¿qué pasaría si la hermana se le olvida la hora que el niño come? Y si el niño se le olvida llorar. Si el niño no llorara, ¿qué pasaría? Si el niño no llora y ella tampoco se acuerda de que es la hora de... El niño se va a enfermar porque no va a Se va a comer, quedar se sin va a quedar comer. débil. Sencillo, no va a comer. Entonces necesita llorar. Y usted también. Sus necesidades, mejor recuérdenselas al Señor. Y se pone usted, ¿verdad? A llorar, a clamarle al Señor, a buscarle al Señor, a pedirle su ayuda. Ponerle sus manos. Dice Jeremías 33:3. Llámame y te responderé. Te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras. Jeremías 33:3. Entonces, tú le puedes al Señor orar por diferentes razones, ¿verdad? Por diferentes razones. Una hermana le va a hablar más en detalle de la oración en otra clase, pero aquí, así en generalidad, ponerle al Señor nuestras necesidades. Entonces, hay muchas cosas, ¿verdad? Que le podemos decir, que nos cubra nuestras necesidades, que nos sane nuestro dolor, diferentes tipos de dolor, puede ser espiritual, puede ser un dolor, ¿verdad? Físico, que sacie nuestra hambre espiritual, hambre material puede ser también, sed, ¿verdad? Y muchas cosas que el Señor puede hacer en nuestra vida. Ahora, la palabra de Dios según el Evangelio, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Mateo 7, del 7 al 8. Nos dice la palabra de Dios sobre lo mismo. Estamos hablando la primera etapa. ¿Cuál es la primera? Llorar. Y para nosotros significa orar. Estamos hablando de eso. Fíjense lo que nos dice San Mateo, del 7 al 8. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y se le abrirá la puerta al que llama. ¿Se da cuenta? Más claro no nos puede hablar Dios. Fíjense, dice, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Entonces, esa palabra es una palabra bien sencilla de entenderla, pero bien valiosa de ponerla en nuestra vida, diariamente. El que busca encuentra, dice uno, porque la palabra lo dice ahí en San Mateo. El que toca se le abren las puertas. Sí. Y el que pide se le dará. Ahora, eso lo que nos hace es a incrementar nuestra fe, para que sabiendo que si nosotros oramos, Dios nos escucha, Dios nos va a escuchar, Dios nos va a escuchar y va a atender a nuestra petición, si lo hacemos nosotros de corazón y si es su voluntad, porque todo va de acuerdo a lo que le caiga bien al baby, ¿verdad? Según la necesidad. Entonces nosotros igual le vamos a clamar al Señor y Él nos va a bendecir con nuestra necesidad, diferentes necesidades. Ahora, también le vamos a orar al Señor porque somos sus hijos. Dice Romanos 8:15, entonces no vuelvan al miedo, ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino un espíritu propio de los hijos que nos permite gritar, Abba, Padre. Es decir, nosotros no somos esclavos, somos hijos de Dios. Mire qué bonito el nombre. Hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, le podemos pedir ¿a quién? A nuestro Padre. Y el Padre, como es un Padre bueno, lleno de amor, ¿qué va a hacer Él con nosotros? Nos va a bendecir. Sí, nos conviene. Porque usted le puede estar pidiendo que se gane la lotería. ¿Verdad? Si usted a lo mejor está pidiendo que se gane la lotería. Primero, que no compra boleto. ¿Verdad? Segundo, que no conviene porque ya no va a venir los crecimientos, ¿verdad? Entonces, por eso no se lo saca. Entonces, algo que nos convenga, algo que no nos conviene, Dios no nos lo va a dar. Dios no nos lo va a dar. Entonces, eso es pedirle al Señor. Entonces, cuando pidamos, dice que es importante hacerlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, su Hijo amado. El Evangelio según San Juan, el capítulo 16, versículo del 23 al 24, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, cuando llegue ese día ya no tendrán que preguntarme nada. En verdad yo les digo que todo lo que piden al Padre en mi nombre se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. Así conocerán
el gozo completo. ¿Se da cuenta? Dice, lo que pidan en mi nombre, el Señor se lo concederá. En el nombre del Señor Jesús. Hasta ahora dice, no han pedido nada. Ahora, todos tenemos problemas. Dígale a mi hermanita y mi hermano que tengan la paz. Hermana, hasta ahora dice el Señor que usted no ha pedido nada. Hasta ahora no ha pedido nada. Sí. Hay que pedir, hermanita. Hay que Sí. pedir. Ahora, sí, mire, dígale, pida y recibirá. Dígale ahora de nuevo a la hermana, pida y recibirá. Pida y recibirá. Sí. Y esa fe de nosotros va a incrementar. Bueno, entonces eso estamos hablando de orar. Ahora, alimentarse. Alimentarse significa, ¿para qué se alimenta el bebé? ¿Para qué lo alimentamos? Para fortalecer y que crezca. Para que crezca. Exactamente. Para alimentarlo, para fortalecerlo, para que crezca, porque esté fuertecito, saludable y que vaya creciendo. Necesita estarse alimentando. Entonces nosotros igual necesitamos alimentarlo en las cosas de Dios. Sí, porque si queremos ser buenos soldados de Cristo, tenemos que estar bien alimentados. Dice, toda criatura se alimenta conforme a su edad. Ahora, ¿qué pasaría si a un bebé le damos nosotros, por ejemplo, apenas tiene 6 meses, pónganlo, y usted le quiere dar fajitas, le quiere dar usted tacos, no, ¿verdad que no se puede? El bebé no está preparado para ese alimento. Ahora, ¿qué come un bebé de esa edad? ¿Qué come, por ejemplo? Lechita, ¿qué más? ¿Qué más puede un bebé? Por ejemplo, un ejemplo, Herbert, ¿verdad? Como alimentito suave, ¿qué otro alimento se le puede dar a un bebé? Sopitas, cremitas. ¿Que ella come? Sopitas, ¿qué más? ¿Usted le tocará alimentar lo que le daría de alimento al bebé? Puré. Pregúntale a la hermana si tiene duda, la hermana le pregunta. Tiene fresquito, usted como que ya se les olvidó. ¿Verdad? Como que ya se les va olvidando. Más bien se van a concentrar ustedes, porque apenas ha cumplido los 6. Sí, entonces qué bonito, ¿verdad? Para que el bebé crezca. Entonces, alimento de acuerdo a su edad. Entonces, ahora, en lo espiritual, Dios también nos da un alimento de acuerdo a nuestra edad. Y el alimento de nosotros, uno de los alimentos va a ser la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dios nos va a ir alimentando de acuerdo a nuestra edad. El Señor nos va a alimentar. La palabra de Dios, que nos hace crecer. Cuanto más la leamos, más fuerte vamos a ser. Ahora, leemos en Deuteronomio 8:3. Te hizo pasar necesidad, te hizo pasar hambre, y luego te dio a comer maná que ni tú ni tus padres habían conocido. Quería enseñarse que no solo de pan vive el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Entonces, el Señor nos alimenta con su palabra, para que seamos soldados fuertes. Porque si un soldado, decimos, ¿verdad?, va a la guerra y no ha comido, entonces, ¿qué le va a pasar cuando va a la guerra? Si nunca come el soldado, va a ir, no va a terminar de llegar, se va a desmayar. ¿Sí? Ni siquiera va a enfrentar al enemigo. Ni siquiera echarse No va a alcanzar a llegar ni a la línea, ¿verdad?, de batalla. ¿Por qué? Porque no está alimentado. Y si todavía va desarmado sin la palabra, peor. Ni siquiera echarse el equipo encima. No va a poder. ¿Por qué? Porque no está La cita alimentado. bíblica. Deuteronomios 8:3. Sí, sí me detienen si voy muy rápido y la noto. También, gracias, hermanito. Sí, entonces nos alimentamos de la palabra del Señor en lo espiritual. Ahora, hablamos del alimento para el bebé. Ya me dijeron que papilla, que Herbert, que sopitas, ¿verdad? Bien alimentadito el bebé. Ahora, para un adulto, si a usted le dan solo Herbert todos los días, se va a tener hambre. Tiene que comer ya otra cosa. Entonces ahí el menú de ella, ¿cuál sería? Por ejemplo, para adultos los ya. tacos, qué sé yo, las tortillitas, imagínense lo que los hermanos le trajeron, ¿sí? Cosas, ¿verdad? Quesadillas, tantas cosas buenas. Entonces, ¿sí? Las arepas, ¿verdad? ¿Sí? Otro tipo de comida, según
la edad. Usted también, según la edad, usted va a ir, ¿verdad? Según su edad, su caminar en las cosas del Señor, usted va a ir aprendiendo más. Pero tiene que tener esa sed de alimentarse, esa hambre del Señor, de la palabra, de alimentarse. Entonces, es importante. Ahora también Dios nos da el pan de vida. ¿Cuál es el pan de vida? La Eucaristía. La Eucaristía. Para nuestra fe. Es decir, la Eucaristía es como una vitamina. Es como, ¿verdad? Que nos da fuerza, fortaleza. La palabra de Dios unida a la Eucaristía, usted está bien vitaminado, usted está bien nutrido. Espiritualmente. Sí. Amén. Ajá, en lo espiritual. Ahora, pero si usted no desempolva la Biblia, si usted, digamos, la tiene nada más ahí de adorno en la sala, si es que la tiene, ¿verdad? Si es que la tiene. Ahora, si no la tiene, yo sé que en otras comunidades, pero usted no. Cómprese una, ¿verdad? Para que se alimente de la palabra. Y no compre solo para tenerla guardada, sino que para leerla diariamente. Ahora, hay muchas maneras. Cada día hay muchos medios. Ahí en su teléfono, en el YouTube, en el Facebook, hay muchos medios que le dan la misa diaria. Si no puede venir a la iglesia, el Evangelio lo puede escuchar o lo puede leer todos los días. Es una estrofita, no se va a tardar mucho, unos minutos, pero miren, va a estar usted alimentándose para que crezca. Todos los días puede verlo. No solo vea, ¿verdad?, lo que las hermanas, lo que sus amistades o familia pusieron post ahí en el Facebook. También la palabra de Dios. El Evangelio, todos los días. Eso primero. Haga eso primero. Ay, si quiere ver, ¿verdad?, los chismes de la colonia, o ¿verdad? Eso ya es secundario. Pero lo primero, la palabra de Dios. Entonces el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio del día? ¿Cuáles son las lecturas del día? Si puede venir a la iglesia, mejor, porque ahí se las van a dar. Entonces así vamos a ir creciendo y nuestra fe va a ir incrementando. Si nos alimentamos de la Eucaristía, vamos a estar bien nutridos. Dice la palabra de Dios según San Juan 6:35. El Evangelio según San Juan, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra de Dios. Gloria a Señor Jesús. Entonces, el Señor nos dijo, yo soy el pan de vida. Si nosotros lo buscamos a Él, no vamos a tener esa hambre espiritual porque el Señor nos está alimentando, nos está fortaleciendo. Nos está fortaleciendo. El Señor nos habla claramente que no vamos a tener sed porque vamos a estar llenos espiritualmente. El Señor va a estar con nosotros, Él va a estar presente en nuestra vida, en nuestro ser. Y entonces vamos a estar fuertes, estamos creciendo. ¿De qué tiene sed el ser humano? El ser humano tiene sed de amor. Y Jesús en la Eucaristía nos da de sí mismo, nos sacia, tenemos sed de amor. Él es el amor, Él es el Señor, el amor de los amores. Entonces el Señor nos llena, el Señor nos alimenta. Porque vamos nosotros a la Santa Eucaristía, escuchamos su palabra, recibimos, ¿verdad?, el pan de vida, su sangre, su cuerpo. Nosotros nos vamos bien alimentados de ahí, nos vamos bien vitaminados espiritualmente, para que sigamos creciendo. Ahora, punto número 3, descansar. Ya el bebé lloró, ¿verdad? Y la hermana se dio cuenta que quería comer, entonces lloró, expresó su necesidad, luego se alimentó. Se alimentó, el bebé ya comió, ya está tranquilito, ya está fuertecito, cubrió su necesidad, luego se duerme el bebé, descansa. 3 etapas, descansa. Entonces nosotros cuando estamos alimentados de la palabra, alimentados de la Eucaristía, nosotros vamos a descansar en el Señor, vamos a crecer en fe, vamos a crecer en confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Él está con nosotros. Vamos a poder dormir tranquilos sabiendo que Él está cuidando de nosotros. ¿Sí? Cuando estamos ahí en la Santa Eucaristía, no estamos solos. Ahí bajan los ángeles, bajan los santos, nuestros seres queridos nos acompañan en esa presencia del Señor ante su altar. Ahí está el Señor. Nosotros vamos a confiar. Ahora, el niño confía que cuando despierte, su mamá lo puede volver a alimentar, lo va a volver a alimentar. Él no se preocupa. Los bebés no se preocupan. Los bebés, ellos no se preocupan lo que la mamá tendrá que hacer, pero la confianza es que su mamá le va a proveer su alimento, que le va a proveer su comidita. Nosotros igual debemos de confiar en el Señor, que Él nos provee, que Él nos bendice. A usted le puede parecer imposible, pero para Dios no lo es.
A nosotros nos parece a veces difícil, pero para Dios no lo es. Dios provee. Yo estoy seguro de eso. Mire, en una ocasión, por alguna razón estaba ocupada mi esposa, a lo mejor la noche anterior, qué sé yo, no había cocinado suficientes alimentos, ya se nos terminó lo que teníamos para la cena, no tenía suficiente para llevar de lunch. Entonces me puso un lunch pequeño. Y le digo yo, está bien, aquí vengo a comer después más tarde. No hay problema. Y me fui para mi trabajo y mi lunch era pequeño. Llevaba poquito, ¿verdad? De lunch. Entonces, y ella se quedó con el pensamiento. Ella tenía esa preocupación. Dice, me siento mal, decía ella, porque le puse poquito lunch, ¿verdad? O sea, bueno, y yo me fui tranquilo, confiando en el Señor que después iba a comer más cuando regresara. No había problema, eso no era problema. Mire, bueno, llegué a la cafetería, ¿verdad? De mi trabajo a la hora del lunch. Me tocó salir a la hora del lunch. Yo iba a calentar mi comida. Cuando llega uno de mis amigos, llega y me dice, Rafa, ¿ya comiste? ¿Ya tomaste tu lunch? Ahorita voy saliendo, le digo. Estoy en mi hora de lunch. Acabo de marcar para salir de mi hora de lunch. Entonces apenas voy saliendo. Dice, ¿y trajiste lunch? Sí, traje algo, le digo. Entonces, ¿por qué? Porque mira, acabamos de celebrar la cena navideña y había tanta comida que traje y te invito. Mire, y ya me sacó, ¿sabe qué? Ya sacó un plato y me empezó a servir. Y había ido a un lugar de barbecue, que no sé qué, que no sé cuándo, y traía costilla, traía brisket, traía más potato, que no sé qué. Le vamos a dar más hambre. Entonces me hizo todo el buffet ahí. Y comí súper bien, que me tocó llevarme mi lunch para la cena. El que había llevado yo, el que ella me había puesto. Y ella preocupada, había estado en la casa, porque me había puesto. Pero ¿qué pasó? Dios provee. ¿Se da cuenta? Dios provee. Mire qué hermoso. Entonces, ¿de qué me preocupo? Dios provee. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? A veces hay cosas difíciles, pero pongamos al Señor. Tenemos que, si está dura la situación, llorar más. Es cierto, orar más, clamar más. Ajá, para nosotros es clamar más, para nosotros es pedir más, para nosotros es orar más fuerte, con más devoción, ¿sí? Con más entusiasmo. Acuérdense que le dijo la palabra de Dios al principio. No se vuelvan, ¿qué dijo? Perezosos. Hay que orar al Señor, ¿sí? Para estar con confianza en Él. Entonces, porque el Señor va a cubrir nuestras necesidades. Tenemos que confiar en Él. Dice el Salmo 62, versículo 2. Solo en Dios descansa mi alma. Entonces nosotros vamos a depositar todos nuestros afanes y preocupaciones de este mundo. ¿En quién? En el Señor Jesús. Amén. Sí, Salmo 62. 62, 2. Sí. Solo en Dios descansa mi alma. Es decir, ¿verdad? Vamos a tener esa paz en el Señor. Amén. Otra palabra más hermosa. Yo sé que se va a enamorar de esta palabra. Dice Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Dice la palabra de Dios: depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Y así, ¿verdad? Nosotros vamos a caminar en fe. Fíjense, bien sencillo lo que dice: depositen en Él todas sus preocupaciones. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Primera de Pedro 5:7. Mire, fácil de aprendérsela. ¿Sí? Fácil de aprendérsela. Entonces, depositen en Él. Pónganle a Él esas preocupaciones, porque Él cuida de nosotros. A veces el problema es que nosotros queremos andar resolviendo todo, pero no podemos a veces resolverlo. Está en las manos del Señor. Sí, está en las manos del Señor. Ahora, para que le fortalezca más todavía y ustedes descansen al Señor con más confianza, ¿verdad? Porque descansar para nosotros es andar confiados cada día en el Señor. Saber que nada nos garantiza que vamos nosotros a levantarnos, nada nos garantiza que vamos a poder llegar al trabajo, nada nos garantiza que vamos a regresar. Pero el Señor nos da la paz de confiar en Él, de no preocuparnos, confiamos en Él. Hacemos lo que tenemos que hacer y confiamos en Él. Entonces, Dios también nos invita en el Salmo 91, en el versículo del 1 al 2. Salmo 91, bien conocido ese salmo, del 1 al 2. Dice: tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor:
mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Qué bonito, ¿verdad? Palabra de Dios. Podemos descansar en el Señor. Entonces, ¿qué le parece? Ahora, vamos a hablar algunos hábitos que nosotros podemos establecer, digamos, irnos formando. Los hábitos es para írselo formando. En un principio tal vez nos va a costar, pero a medida que los vamos practicando se van a ir haciendo normal en nuestra vida, se van a ir haciendo, ¿verdad? Por eso se le llama hábitos, porque nosotros los vamos a ir haciendo parte de nuestra vida. Entonces, en nuestra nueva vida es importante aprender y hacer propios estos buenos hábitos que nos van a ayudar para valernos por nosotros mismos en las cosas de Dios. Muchas veces al principio no nos gustan. Ahora, por ejemplo, vamos a un ejemplo de un niño más grande que ya va a la escuela, que ya le toca ir su primer día a la escuela, al kinder o pre-kinder. Muchos niños, cuando van a ir al kinder o al pre-kinder, no quieren ir a la escuela. Algunos sí, pero hablemos de los que no quieren ir. En un principio lloran, ¿verdad? Que no quieren ir a la escuela porque les da un poco de temor, es un cambio, una cosa nueva que ellos no conocen y no quieren ir a la escuela. Y los tiene que llevar el papá y a veces hasta se tiene que quedar un ratito por ahí el papá para que se adapte y se quede el baby. Pasan a veces esos casos porque todavía no le gusta. El segundo día como que cuesta un poquito menos, especialmente si él se acuerda que tuvo muchos amiguitos allá el primer día. Entonces ya como que ya le va gustando, pero todavía cuesta un poquito, a lo mejor llora todavía el niño. El tercer día y así sucesivamente. Entre más días van pasando, más se va, ¿qué cosa? Adaptando, acostumbrando, se va habituando a su nueva vida que tiene que asistir a la escuela. Y después para ellos es normal. Después hasta se le van en el autobús y es normal. Se vuelve ya una cosa cotidiana. Entonces para nosotros se va a volver hábitos. Uno de los primeros hábitos va a ser la lectura de la palabra. Diariamente, la lectura de la palabra. Debemos entonces nosotros empezar a prepararnos para ser esos soldados de Cristo. Entonces dijimos que el alimento de nosotros va a ser la palabra de Dios. Uno de los alimentos va a ser la palabra de Dios. Tenemos que entonces prepararnos como buenos soldados bien alimentados. Porque si nosotros no estamos bien alimentados, si nos llega un hermano con necesidad, ¿qué le vamos a dar? Si no sabemos la palabra de Dios. Hermana Lucy, si llega un hermano necesitado de un consejo, de una orientación, de una palabra de ánimo, y si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, ¿qué vamos a dar? Vamos a dar, óyeme, lástima. Es lo que vamos a dar nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos estudiando la palabra de Dios. No nos estamos alimentando, conociendo citas, ¿verdad? Que nos van a ayudar a darle fortaleza a otros. Por eso es importante la lectura de la palabra, para que nosotros conozcamos, nosotros nos alimentemos. Dice 2 de Timoteo 2:3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Dice, cuanto has aprendido de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. Soporta las dificultades como un buen soldado de Cristo. Amén. Y todos queremos ser buenos soldados de Cristo. Y los soldados de Cristo se tienen que alimentar. ¿Y de qué se alimentan los soldados de Cristo? La palabra. Se da cuenta porque es necesario el hábito de la lectura. La cita dijo Timoteo. Segunda de Timoteo 2:3. Segunda de Timoteo 2:3. Sí. Entonces es muy importante esos buenos hábitos. Al principio tal vez no estamos nosotros muy acostumbrados a ellos, pero poco a poco vamos a ir nosotros acostumbrándonos cada día. Eso que les decía yo en el teléfono es una manera de comenzar, porque todos los días puede escuchar usted el evangelio que la iglesia tiene programado. Entonces es más fácil, porque es una palabra diferente cada día. Y después va a escuchar el santo de ese día y puede aprender algo sobre un santo cada día. Es algo bonito. Ahora también otro hábito va a ser la oración personal. Mire, la oración, le van a hablar en la otra clase sobre la oración más en detalle, pero le voy a decir,
tenemos que ir nosotros avanzando en la oración. Ya no solo hacer la oración que hace el mundo, cuando no conoce de Dios, cuando no se ha acercado a las cosas de Dios, la única oración que las personas hacen es la oración de la vaca. A ver si saben cuál es la oración de la vaca. La oración de la vaca es porque dice así, mire, Señor, ayúdame. Señor, resuelve. Si no tiene trabajo, dice Señor, consígueme. Si no tiene alimento, Señor, provéeme. Todo termina en. ¿Por qué? Porque solo sabe de pedir. Tenemos que avanzar y hacer oraciones de agradecimiento en la mañana, de agradecimiento. ¿Qué le parece? Y eso no le hablo mucho de la oración, porque le van a explicar en la otra clase, pero ya no vamos a hacer solo esa oración. Cuando usted empiece a solo pedirle al Señor, acuérdese, esa es la oración de la vaca. Tiene que empezar a hacer oración de gracias al Señor, oración de adoración, ¿verdad? Ya le van a dar más. No le hablo mucho de la oración, pero sí debe crecer en oración personal. No pensar, es que el Padre oró el domingo. No, no se trata de eso. Nosotros tenemos que orar todos los días al Señor. En nuestra oración siempre va a haber momentos. Cuando se levanta, ese momento darle gracias a Dios. No importa si es poquito, pero, ¿verdad? Lo que sea, según su tiempo. Y luego cuando va en su carro, otra oración. Señor, que llegue bien a mi trabajo. Cuando llegue al trabajo, Señor, que me vaya bien este día. Ponerse en las manos de Dios. Y luego de regreso lo mismo. Y así, qué bonito, ¿verdad? Que ir creciendo en oración. Porque la oración también es alimento para nosotros. Nos fortalece. Para nosotros. La oración es como el oxígeno. Imagínense que se mete una persona al mar y no lleva oxígeno. Un buceador se mete y no lleva oxígeno. ¿Qué le va a pasar? Nosotros necesitamos el oxígeno de la oración para tener vida. El oxígeno de la oración. Ahora, otra va a ser, y aún con esto vamos a ir terminando, los testimonios. Tenemos que acostumbrarnos a dar testimonio. Yo no sé si en esta noche lo van a hacer o lo van a hacer en otra clase, pero tenemos que acostumbrar a compartir un testimonio, lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Lo que Dios está haciendo a través de, en el Santo Retiro o acá en las clases o en el grupo de oración o en nuestra vida, ¿verdad? Lo que estamos diariamente pasando. ¿Qué Dios está haciendo? ¿Cómo estaba yo antes del retiro? ¿Cómo me siento ahora? Si hay una diferencia, un cambio, algo que Dios me ha hablado, una palabra que un día un hermano dijo o una hermana y que me quedó grabada y me ha ayudado. Que ahora mis ánimos son diferentes. Ya veo la vida de diferente manera. Entonces, ese testimonio es parte de los hábitos que debemos de ir nosotros teniendo, que debemos de ir nosotros acostumbrando. Uno puede aprender cosas, ¿verdad?, que no nos convienen diariamente, si la está repitiendo, pero puede aprender cosas buenas que sí nos convienen también. Entonces, estos son los hábitos que nosotros necesitamos para ir avanzando en las cosas de Dios. Y así, hay muchas otras cosas que podemos nosotros aprender, ¿verdad? Y aquí las vamos a ir aprendiendo en las diferentes clases, diferentes cosas, para que nosotros vayamos creciendo espiritualmente. En nombre de Dios, amén. Amén. Dice aquí que Dios es nuestro modelo a seguir. Dice, Él nos dio ejemplo de cómo ser hijos de Dios. Cuando dice ahí otros, se refiere, por ejemplo, que el Señor nos enseñó a ser obedientes al Padre. Cómo comunicarse con sus discípulos, es decir, cómo comunicarnos con los hermanos, cómo llevarnos con los hermanos, con las demás personas también. Ir cambiando todo eso. La amabilidad, por ejemplo, con las personas. Ese es un buen hábito que nosotros podemos ir aprendiendo. Aquí dice la humildad, ¿verdad? Un cambio de actitud. Entonces, esas son cosas que nosotros podemos ir, ¿verdad?, aprendiendo. Ahora, para terminar, debemos de recordar entonces que nuestra cita lema, ¿cuál cita dijimos que era? Hebreos 6, 11 al 12. ¿Y qué dice esa palabra? Esperemos cada uno de Todos, ustedes. todos. Pero esperamos que cada uno de ustedes siga mostrando la
para que se para que se realice completamente su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia están recibiendo la herencia de Dios que Dios les ha Palabra de prometido. Dios. Ya lo vamos, sí. Amén. Amén. Ahora, dice aquí, desafío o tarea. Mire, la invitación a asistir a la Eucaristía y participar lo más activamente posible. Al menos, dice, una vez en la semana. Ahora, día domingo ya se sabe. Ese ya se sabe. ¿Verdad? El día domingo ya se sabe. Ahora, dice, si por lo menos podemos asistir una vez en la semana. Qué bonito, ¿verdad? Poder hacer ese esfuerzo. ¿Sabe qué? Cuando hay grupo de oración, antes del grupo de oración hay Eucaristía, para que ustedes se acuerden los martes. Este día, ¿qué hora es la Eucaristía? A las 6:30. También podría ser, antes de su crecimiento, si le da Sí, tiempo, pasar a alcanzamos. una Eucaristía, a la Santa Misa. Sí, cierto. O el martes también, antes del grupo de oración. Todos son bienvenidos los que puedan asistir al grupo de oración, ¿verdad? Entonces, participar, dice, en la Eucaristía lo más activamente posible, al menos una vez en la semana. Si le es posible, más. Sí, pero si usted no asistía muy seguido a la iglesia y viene ya los domingos, esa es una gran bendición. Es una gran bendición para usted, ¿verdad? Y su familia, para cada uno que podemos asistir, es una gran bendición. Porque a veces los trabajos no lo permiten, a veces pasamos con tantas ocupaciones, no tenemos vehículos, bueno, se dificulta, pero es algo bonito. Entonces, asistir, ¿verdad? Dice, esa es la tarea. Dice aquí, si iba cada domingo, vaya 1 o 2 días más si le es posible. Si iba más de una vez, trate de ir una vez más. O sea que si nosotros podemos ir una vez, ya íbamos una vez en la semana, tratemos de ir una vez más, como se le sea posible. Si no asistía regularmente, al menos asista los siguientes 2 domingos. Dice, esa es la tarea.